Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Estamos leyendo el Evangelio según San Lucas y nos ha presentado a los discípulos que fueron de 2 en 2 en misión a anunciar el reino. Y mientras tanto, en la corte de Herodes se discutía quién era Jesús, por lo que llegaba a los oídos de Herodes Antipas. Y luego se nos relató que los discípulos, habiendo terminado la misión, volvieron y se encontraron con Jesús, le rindieron informe de lo que habían hecho y él se los llevó hacia Betsaida en la barca, pero cuando la gente los descubrió, los fueron siguiendo y allí Jesús se puso a atenderlos. Y resulta que llegó el momento en que le propusieron los discípulos que despidiera a la gente, pero les dijo que ellos le dieran de comer, y con 5 panes y 2 pescados que Jesús bendijo, hizo oración y después los fue partiendo y dándolos a los discípulos. Comieron muchas personas, eran unos 5,000 que se alimentaron con esto y sobraron 12 canastos. Luego se nos habla que, habiendo hecho oración otra vez, Jesús interrogó a sus discípulos sobre lo que decía la gente, de quién era él, y ellos quién decían que era Jesús. Para la gente era un profeta. Podía ser el Bautista, podía ser Elías, podía ser uno de los antiguos profetas. Para los discípulos, quien respondió fue Pedro, diciendo: Tú eres el Mesías de Dios. Pero Jesús, al admitirlo, les prohibió que lo dijeran a alguien. Comenzó por anunciarles que tenía que padecer mucho, que iba a ser reprobado por los que detentaban la autoridad sobre todo Israel, que lo iban a entregar a la muerte, pero al tercer día resucitaría. Y luego Jesús les dijo que quien quisiera seguirlo, ser su discípulo, debía negarse a sí mismo, tomar la cruz de cada día y seguirlo, porque quien quisiera salvar su vida la iba a perder, y quien la perdiera por él la salvaría. Y dijo a los que estaban allí que de los presentes algunos no morirían sin haber visto antes el reino de Dios. Y 8 días después, ¿qué significa 8 días después? Significa que prácticamente una semana que ha transcurrido, Jesús llevó junto con él a un monte alto a 3 discípulos que antes los había hecho acompañarlo a la casa de Jairo, donde resucitó a la hija de Jairo.
y después van a ser ellos mismos que lo van a acompañar a un lugar donde va a hacer oración en el Monte de los Olivos. Estos tres subieron con Jesús y allá, mientras que estaba haciendo oración, sucedió que el rostro de Jesús se transformó, su aspecto cambió, incluso sus vestidos se llenaron de un blanco luminoso, resplandeciente, que significa la vida del cielo. Y se aparecieron junto a él dos personajes que era posible identificar de algún modo por los discípulos, porque son ellos los que contaron todo esto. Uno era Moisés, el que había liberado al pueblo de la esclavitud y que había guiado a los hebreos liberados hasta la tierra prometida. Se había quedado en la entrada, pero les había entregado también la ley. Y estaba con él Elías. Elías era identificable por su manera de vestirse, su vestido de pelos de camello, muy similar al que utilizaba el Bautista. Y estos dos estaban dialogando con Jesús. Los tres aparecían gloriosos, llenos de un resplandor, y hablaban de la partida de Jesús, de su éxodo o de su Pascua, que tendría cumplimiento en Jerusalén. Pedro, junto con los otros dos, estaban que los vencía el sueño, prácticamente dormitando, pero intentaban permanecer despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando se estaban separando de Jesús estos dos, Pedro intervino, como siempre es el espontáneo del grupo apostólico, y propuso a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Podríamos ser 3 tiendas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Por eso sabemos que los ha identificado. Y hay la sospecha de que están cerca del tiempo de la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas de campaña, y por eso es que sugiere que les haga unas tiendas para que se queden allí. Pero no sabía realmente qué estaba diciendo, impresionado por la visión. Y entonces los cubrió una nube, los envolvió y quedaron dentro de ella, y los hizo sentir miedo. Se escuchó resonar una voz cuyo timbre era varonil. Por eso San Pedro nos va a decir en su segunda carta que escucharon la voz del Padre. Y todo esto que han visto, el transfigurarse de Jesús y la aparición de Moisés y de Elías, sirve para esto, incluso la nube, para que identifiquen a Jesús como el Hijo de Dios, como el elegido, como el Mesías, y lo escuchen, que no se resistan a lo que Él les dice. Y ese escuchen no significa también obedecer. No solo escuchar lo que Jesús dice, sino obedecerlo y corresponder a su enseñanza. Y de repente, cuando dejó de resonar la voz del Padre Celestial, se dieron cuenta que Jesús estaba ya solo. Habían desaparecido 2 profetas prácticamente, porque Moisés es considerado el más grande profeta y había desaparecido Elías. Pero también se identificaban por la tradición como la ley y los profetas, identificados la ley con Moisés y los profetas con Elías. Después de esto, se quedaron solos y los discípulos de esto no dijeron una sola palabra a nadie de lo que habían visto, de lo que habían oído. Ellos lo guardaron, pero de esta manera Jesús cumplió lo que acabo de decir. Algunos de los aquí presentes no van a morir hasta que vean el reino de Dios. De esta manera son espectadores los 3, Pedro, Santiago y Juan, de cómo Dios reina sobre el mundo y cómo está presente y está vivo Moisés y están vivos él y Elías, que han cumplido su misión como le corresponde a Jesús. Ellos así ratifican que también Jesús tiene que cumplir lo que le corresponde
que es salir de este mundo. Que el Señor los bendiga hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.